Es lunes de Edición Global y esta noche la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez nos comparte algunas reflexiones, su visión sobre el impacto que va a tener la anunciada nueva relación de diplomacia entre Cuba y los Estados Unidos. Funcionarios de ambas naciones se van a reunir en La Habana para definir el camino para restablecer estas relaciones diplomáticas que se rompieron desde el triunfo de la Revolución Cubana. Ileana, en 1959, pero desde antes, desde los primeros años del siglo XX, ya con el establecimiento de la base de Guantánamo, pues ahí las tensiones han sido permanentes. Bueno, pues es evidentemente conocidos los episodios de Bahía de Cochinos en el 1961, de la crisis de los misiles en el 62, en los años 90, leyes como la Helms-Burton, que recrudecieron. Sin embargo, también hubo momentos de acercamiento con Lyndon Johnson, ahí hubo un acercamiento por parte de Castro, con Clinton se dieron la mano en el 2000. Ante todos estos vaivenes de la política, ¿qué podemos esperar ahora de este pretendido nuevo acercamiento que se anunció a mediados de diciembre, el 17 de diciembre? Bueno, yo creo que esta es una bocanada de aire fresco en la política exterior de ambas naciones, porque si bien es cierto que el embargo no se levanta, porque el embargo finalmente representa una serie de sanciones económicas impuestas a Cuba precisamente por el congelamiento de relaciones, por pertenecer ideológicamente a un polo opuesto al polo que representa Estados Unidos occidental y capitalista. Sin embargo, después de la caída del muro de Berlín, en la década de los 80, en el 89 específicamente, el último bastión en América Latina que tenía congeladas estas relaciones era precisamente Cuba. Ahora, por supuesto que la necesidad de una dinámica comercial mucho más intensa que beneficie a ambas naciones, pues da la posibilidad de esta flexibilización que anunció el 17 de diciembre pasado precisamente Barack Obama. Entonces, repito, es una bocanada de aire fresco porque, entre otras cosas, va a permitir, por ejemplo, que los turistas estadounidenses puedan utilizar tarjetas de crédito y débito, cosa que ya está sucediendo, y lo cual incentiva la economía de la isla y, por supuesto, los negocios que pueden haber entre la banca estatizada de Cuba y la banca privatizada de los Estados Unidos. Entonces, esto va a ser muy importante. Por otra parte, se anunciaban 12 nuevas categorías de categorías migratorias que van a poder ingresar a la isla. Esto todavía no se abre a un turismo completo o en su totalidad, sino que son ciertas categorías como, por ejemplo, científicos, organizaciones no gubernamentales, deportistas, artistas, medios de comunicación, familiares de cubanos en la isla, etcétera, que van a poder estar ingresando sin utilizar agencias de viaje específicas o un visado especial como el que anteriormente solía utilizar si se quería viajar a la isla desde los Estados Unidos. Entonces, esto, por supuesto, que va a incentivar la economía y, por supuesto, se va a desarrollar el turismo con mayor énfasis, ya no solamente a la inversión española, como hoy día suele ser receptáculo la isla de Cuba al respecto. Algo muy importante que también estaremos observando, pero que no tendrá cabida sino prácticamente hasta el 2018, es las delimitaciones de las franjas marítimas entre los Estados Unidos, México y Cuba. Ciertamente la zona económica exclusiva, que es donde es la zona de pesca, está delimitada hasta menos de 200 millas náuticas, pero la plataforma continental, que es la parte subyacente a los litorales marítimos de una y otra nación, no están determinados. Entonces esto se tendrá que negociar trilateralmente y por supuesto que lo que se supone que hay en el subsuelo marítimo es petróleo. Entonces seguramente quedará a una serie de negociaciones importantes en lo futuro que tendremos que esperar a que la parte técnica se resuelva. Pero mientras eso ocurre, el acercamiento es muy importante. Todas muy bien, después de la década de los 90, el endurecimiento de medidas a través de la ley Helms-Burton y la ley Torricelli, ambas leyes direccionadas a inhibir las inversiones en la isla, por supuesto tendrán que ser consensuadas en el Congreso de los Estados Unidos para que puedan levantarse y con ello entonces sí suavizar verdaderamente el embargo que hoy día pesa todavía sobre la isla de Cuba. Sin embargo, también hay algunas voces escépticas. Ayer leía, por ejemplo, en el diario El País, que muchos de los cubanos que viven en España ven con escepticismo esta nueva etapa entre las relaciones de Estados Unidos y España. No lo menciona este reportaje, pero sí hay que recordar que a finales del año pasado, una importante artista contemporánea cubana que desde 1997 tiene casa en Chicago y en Cuba, Tania Bruguera, hizo un performance en una plaza pública con un micrófono abierto en donde la gente puede decir lo que quisiera. Ella, por ejemplo, en su página de internet recuerda una frase de Hannah Arendt
Hannah Arendt, Hannah Arendt, sí. que dice que el más radical de los revolucionarios se convierte en el más conservador después de la revolución. Hubo algunas detenciones, hubo una reacción de parte de las autoridades de la isla y eso provocó una ligera tensión de parte de Estados Unidos. Entonces, de alguna manera reflejaba qué tan en serio puede llegar a ser esta relación entre Estados Unidos y Cuba y también con cuánta fuerza puede llegar a negociar Washington en su próxima reunión el 21 de enero allí en Habana. Bueno, mira, sin denostar las voces provenientes de España, donde existen 30,000 básicamente refugiados cubanos, donde existen ya más generaciones nacidas en España que propiamente ya no son cubanas, pues hay que decir que el mismo fenómeno viven los cubanos en Estados Unidos, específicamente en la Florida. El propio Marco Rubio, senador republicano, oponiéndose a esta flexibilización, porque al final del día hay que reconocer que hay generaciones que fueron expropiadas de sus bienes, las primeras generaciones que llegaron a estos países, que fueron realmente usurpadas de sus bienes y que no ven con buenos ojos ni confían del régimen de Raúl Castro. Sin embargo, a mí me parece que si hacemos un planteamiento desde el vista de la democracia y de los aires de democracia que pueden llegar a la isla, aun cuando Raúl Castro ya anunció la misiva que mandó en diciembre a la comunidad cubana respecto de que esta negociación no trastocará el régimen político, porque finalmente se parte del respeto a la soberanía cubana, como diciendo, nosotros seguiremos actuando políticamente como lo hemos venido haciendo sin la presión de los Estados Unidos. Al final del día, estas voces que disienten son solo algunas voces. La mayoría de las generaciones hoy día ven con muy buenos ojos este acercamiento a la isla de Cuba, que propiciará inversión y renovará el incentivo económico a la isla para ponerla nuevamente en el eje político y económico de las naciones de América Latina. No por nada, por ejemplo, Maduro, el presidente de Venezuela, hace una gira muy extensa a países de Asia ante la caída abrupta del petróleo. Cuba también necesita abrir nuevos canales que le permitan subsistir en la economía precaria que hoy día tienen. Tú hablabas de los acercamientos con anterioridad, por ejemplo, con Clinton, que fue uno de los grandes promotores de las remesas en el sentido de materia de medicinas. Eso también es importante decirlo. Y hoy día, por ejemplo, que se cuadrupliquen las remesas de $500 a $2,000 por cada 3 meses, me parece que es importante, e independientemente de las voces que disientan, me parece que es muy importante que se abra este congelamiento que había de relaciones. Es connotativo de nuevos aires de la democracia y en pleno siglo XXI. Me parece que es muy positivo y yo sí esperaría con buenos ojos en las próximas negociaciones, no solamente las de mañana y pasado, donde ya está Roberta Jacobson, que es la directora adjunta del hemisferio en América Latina, que encabezará estas negociaciones y la primera funcionaria de alto nivel de los Estados Unidos en la isla desde hace muchos años. Me parece que es muy positivo el acercamiento y cada vez más rompe con el discurso populista y ahora sí que veremos cuáles serían los argumentos del presidente cubano para decir por qué subsiste cierta precariedad en la isla, si ya no tiene al imperio yanqui, como ellos solían decir, como un enemigo visible, ¿no? Bueno, pues ojalá que realmente se logre. Yo creo que es una de las cosas que como latinoamericanos al menos hemos crecido doliéndonos de ello y quien hayamos visitado Cuba nos da una enorme tristeza ver cómo parece que se hubiera detenido el tiempo y cómo las condiciones de vida de los cubanos, gente talentosa, gente muy educada, se mantienen como si no hubiera pasado las décadas. En el sentido de la falta de recursos, la falta de posibilidades de crecimiento. Ahora ya hay tiendas, se venden artículos. En los últimos años, con las reformas ocurridas a partir de que toma el mando Raúl Castro, sin embargo, no hay dinero con que adquirir estos recursos. Entonces, claro, y el mercado negro propiciándose ahí, ¿no? Sigue habiendo esta marginación terrible. Bueno, pues vamos a estar al pendiente de lo que ocurra. Te agradecemos mucho que hayas venido, Iliana. Nos vemos la próxima semana. Gracias, con todo gusto. Hasta luego. Vamos a la pausa, tenemos más información en unos instantes.